Hola, bienvenidos a Videotutoriales Education. En este séptimo tutorial del curso de LibreOffice Calc vamos a ver cómo manipular las filas, las columnas y las celdas. En concreto veremos cómo insertar, eliminar, ocultar y mostrar tanto filas como columnas. Veremos cómo modificar el ancho de una columna y el alto de una fila. Y por último veremos cómo desplazar, combinar y dividir celdas. Para modificar el alto de una fila o un conjunto de filas, las seleccionaremos primero y después podemos modificar su alto de varias maneras. Por ejemplo, si seleccionamos esta fila, la 10, podemos modificar su alto desde el menú Formato, Fila, y tenemos Altura y Altura óptima. O también directamente con el botón derecho del ratón tenemos Altura de fila y Altura óptima de fila, las mismas que hemos visto en el menú Formato. Con la primera opción, si le damos Altura de fila, nosotros le vamos a decir qué altura le queremos dar. Ahora la altura de esta fila es 0,45 centímetros y es su valor predeterminado. Podemos modificarlo. Si ahora queremos que cualquier fila que insertemos tenga esa altura, le diremos valor predeterminado, pero en este caso no lo vamos a hacer. Nuestro valor predeterminado va a ser siempre 0,45 centímetros. Bien, le hemos dicho 0,80, si le damos a aceptar, ahí veis, se hace más grande. La altura de la fila la hemos aumentado. Si os acordáis de la anterior lección, aquí podemos alinearlo verticalmente. ¿Veis? Podemos hacer esto con varias filas a la vez si queremos. Por ejemplo, la 4 y con el botón control apretado selecciono también la 8. Le doy al botón derecho del ratón, altura de fila y en este caso pues le voy a decir 1,10 y aceptamos. ¿Veis? Las dos se modifican. También podemos modificar el alto de la fila situándonos entre dos filas. Fijaros cómo ha cambiado la forma del puntero del ratón. Hacemos clic con el botón izquierdo y arrastramos. Fijaros cómo va poniendo como la altura varía. ¿Veis? Hemos modificado la altura de la fila de una manera manual. Entonces, como os decía, para modificar la altura óptima, si seleccionamos la fila, botón derecho, y si le decimos altura óptima de fila y le decimos aceptar, él automáticamente le da la altura que cree que es la óptima según el contenido que tiene. Si volvemos aquí, fijaros, en la altura óptima de fila tenemos la opción añadir. Esto no es la altura de la fila. Esto quiere decir que aquí le diremos el espacio adicional entre los límites del carácter más grande y los límites de la celda. Fijaros. Ahora pone 0, si yo le digo 1 centímetro y le digo aceptar, él añade un espacio entre el texto y los límites de la celda. Si le decimos alinear verticalmente, fijaros, volvemos aquí, altura óptima de fila, en vez de 1 le vamos a decir 7, para hacerlo exagerado. Le damos a aceptar, ¿veis? Él le da la altura mínima que necesita la fila, teniendo en cuenta que le hemos dicho que añade un espacio entre el texto y los bordes de la celda. Vamos a deshacer esto. Todo lo que hemos visto para las filas, también lo podemos hacer para las columnas. Como hemos visto antes, podemos modificar manualmente el ancho de las columnas. Sitúo el puntero del ratón entre las dos columnas y haciendo clic con el botón izquierdo, arrastro y veis, va variando la anchura de la columna. Por ejemplo, voy a ponerlo así. Fijaros que aparecen aquí como unos triangulitos rojos. Eso quiere decir que no aparece toda la información de la columna. Necesitamos ampliar su anchura. Para eso, como hemos visto antes, selecciono la columna y con el botón derecho le diría directamente anchura de columna óptima y él ajustará el ancho de la columna al mínimo necesario para que se vea la información, que es lo que hemos estado viendo antes con las filas. En este caso utilizo un valor predeterminado de 0,2 centímetros para añadirle un espacio entre el texto y los bordes de la celda. Le decimos aceptar y ahí lo tenéis. También igual que antes, si selecciono la columna, botón derecho, anchura de columna y aquí le puedo decir el valor que quiera directamente. Por ejemplo, 4. Le digo aceptar. Si queremos que todas las columnas tengan un ancho de 4, las seleccionaremos. Botón derecho, anchura de columna, 4 y le decimos aceptar. Ahí lo tenéis. Si queremos que cada columna tenga la anchura mínima que necesita, pues ya sabéis, botón derecho, anchura de columna óptima y le decimos aceptar. ¿Veis? Vamos a deshacer. Bien, hemos visto cómo modificar el alto de las filas y el ancho de las columnas. Ahora lo que vamos a ver es cómo insertar y eliminar tanto filas como columnas. Para insertar filas haremos lo siguiente. Seleccionaremos cualquier celda de la fila en la que queremos que encima aparezca una nueva fila. Es decir,
Al insertar una nueva fila, la fila de la celda que tenemos seleccionada se desplazará hacia abajo. Podemos insertar la nueva fila hasta de 4 maneras diferentes. Así, una vez que hemos seleccionado la celda, para insertar una fila encima tenemos, desde el menú Insertar, Filas. Ya he añadido una nueva fila, aquí la tenéis. Voy a deshacer. La segunda forma, con el botón derecho, Insertar toda la fila y aceptar. La segunda forma. Deshago. La siguiente forma es utilizando esta opción de aquí. Si le damos, fijaros, insertar filas encima. Lo mismo. Y la cuarta manera es seleccionando toda la fila. Voy a deshacer y en este caso, en vez de seleccionar la celda, selecciono la fila. Y con el botón derecho del ratón, insertar filas arriba. Fijaros que este icono es el mismo que el que aparece aquí y el mismo que tenemos aquí. Insertar filas arriba. Si os habéis fijado, excepto en la primera forma, es decir, desde el menú Insertar, en el resto, al lado de la opción de insertar la fila, tenemos la opción de eliminar la fila. Por ejemplo, aquí, la última opción que hemos visto, botón derecho, que hemos visto insertar filas arriba, aquí tenemos eliminar las filas seleccionadas. Y la elimina. La vuelvo a poner, deshago, y aquí teníamos insertar filas encima, pues aquí tenemos eliminar filas. Deshago, también teníamos con la celda seleccionada, botón derecho del ratón, y en vez de insertar, eliminar. Y en este caso le diremos eliminar filas completas. Aceptar. ¿Veis? En cambio, la primera opción que habíamos visto, que era desde el menú Insertar, filas, aquí no aparece la opción de eliminar filas. Para eso tenemos que ir al menú Editar. En el menú Editar, aquí tenemos eliminar filas. Y ya la hemos eliminado. Para insertar y eliminar columnas lo vamos a hacer prácticamente igual, pero en vez de filas utilizaremos columnas. Y la nueva columna la va a situar a la izquierda de la celda o columna que tengamos seleccionada. Vamos a ver algún ejemplo. Aquí, si selecciono esta columna entera, por ejemplo desde la barra de herramientas, tenemos la opción Insertar columna. Aquí está. Y nos dice Insertar columnas a la izquierda. Le damos, fijaros. Inserto una columna a la izquierda y la que teníamos seleccionada la desplaza a la derecha. Para eliminarla, con esta opción, eliminar columnas. Desde el menú Insertar, columnas. Y ahora, en vez del menú Insertar, tendríamos que ir al menú Editar para eliminarla. Aquí está, eliminar columnas. Y por último, con el botón derecho, Insertar columnas a la izquierda. Y para eliminar, botón derecho, eliminar las columnas seleccionadas. Los ejemplos los estamos haciendo con una sola columna, pero podemos hacerlo con varias. Por ejemplo, si selecciono la F y la G y le digo insertar columnas a la izquierda, fijaros, lo que hace es colocar dos columnas. Como habíamos seleccionado dos columnas, él entiende que tenemos que añadir dos columnas. Esto es algo importante que tengáis en cuenta. Guardamos. Bien, vamos a continuar. Ya hemos visto cómo modificar el alto de la fila, el ancho de la columna y cómo insertar y eliminar filas y columnas. Ahora vamos a ver la opción de ocultar y mostrar filas o columnas. Vamos a ver las maneras que tenemos para ocultar o mostrar filas o columnas, pero antes comentar la diferencia que hay entre eliminar y ocultar. Con eliminar lo que hacemos es borrar la fila. Por ejemplo, la fila 15, botón derecho y le digo eliminar las filas seleccionadas. Aquí tenemos ahora la fila 14 y la fila 15. En cambio, la alumna que tenía el número 13 no existe. Ya no está. Voy a deshacer. En cambio, con ocultar lo que hacemos es que dejamos de ver la fila aunque ésta sigue existiendo. Esto nos va a ser muy útil, como veremos en próximos tutoriales, cuando queramos utilizar información de apoyo para hacer cálculos intermedios, pero no queramos que esa información de apoyo sea visible en pantalla. Como os he dicho, esto lo veremos en próximos tutoriales y veréis su utilidad. Bien, entonces, para ocultar filas o columnas lo podemos hacer de varias maneras. Primero, seleccionamos una celda de la fila o columna que queremos ocultar. En este caso, vamos a volver aquí y vamos al menú Formato, en este caso Fila, y le diremos Ocultar. Fijaros la diferencia. Ahora no está tampoco la fila, pero en cambio aquí tenemos un salto.
de la fila número 14 pasa a la fila número 16. Es decir, la fila 15 no está, no aparece, pero sí que existe. Fijaros la diferencia con lo de antes. Voy a deshacer. Si le digo botón derecho, eliminar la fila completa, fijaros lo que ocurre con esta fila 15. Que sigue apareciendo. En cambio, el alumno ha desaparecido. Los datos de esa alumna han desaparecido, pero la fila 15 sigue apareciendo aquí. En cambio, con ocultar, vamos a ver la otra opción que hay, que es con el botón derecho, ocultar. Aquí la fila 15 se ha ocultado y está entre la fila 14 y la 16. Para hacer que vuelva a aparecer, en este caso, la fila 15, haremos lo mismo, o menú formato, y en este caso, fila, mostrar. Y vuelve a aparecer. Deshago, y la otra opción es, selecciono la fila 14, arrastro, es decir, selecciono las filas que están a un lado y al otro de la fila oculta. Y ahora con el botón derecho, mostrar. Y aparece. Vamos a ver un ejemplo con las columnas. En este caso quiero ocultar la columna asignaturas. Le doy al botón derecho, ocultar. Para que aparezca la columna F, que es la de asignaturas, selecciono la E, arrastro y selecciono la G. Y en este caso tenemos o el botón derecho, mostrar, o desde el menú formato, columna, mostrar. Bien, ya habéis visto cómo podemos ocultar y mostrar tanto filas como columnas. Para finalizar el tutorial vamos a ver cómo podemos trabajar con las celdas. En este caso veremos cómo desplazar celdas, combinarlas y dividirlas. Si os habéis fijado, cuando insertamos una fila, por ejemplo, me vengo aquí, fila 6, botón derecho, insertar filas arriba. Como os decía, cuando insertamos una fila, lo que hacemos es desplazar todas las filas que hay debajo de la fila seleccionada hacia abajo. En el caso de insertar una nueva columna, lo que ocurre es que desplazamos todas las columnas a partir de la seleccionada hacia la derecha. Pues bien, en ocasiones no nos interesa desplazar hacia abajo toda la fila, sino que solo nos interesa una o unas celdas determinadas. Aquí, en este caso, no nos interesa que estas celdas aparezcan, sino queremos añadir un hueco para poder añadir otro alumno, pero que no ocurra esto de aquí. Para eso no utilizaremos insertar filas, sino que utilizaremos la opción de desplazar celdas hacia abajo. Para eso, ¿cómo lo hacemos? Voy a deshacer y en este caso quiero añadir unas celdas entre la fila 5 y la 6, es decir, entre el alumno número 3 y el alumno número 4. Para eso, selecciono estas celdas, botón derecho, le decimos insertar y en este caso le decimos desplazar celdas hacia abajo, no toda la fila. Desplazar celdas hacia abajo y aceptar. ¿Veis? Ha desplazado las celdas hacia abajo, pero no ha creado una nueva fila. Aquí esto lo ha respetado. Con las columnas sería lo mismo. Por ejemplo, voy a deshacer primero. Aquí, yo quiero añadir información entre asignaturas y rama, pero si le digo, selecciono aquí la columna y le digo insertar columna, aquí me produce esto, y esto no quiero que ocurra. ¿Cómo lo hacemos? Pues igual que antes, lo que vamos a hacer es, seleccionamos estas celdas, con el botón derecho, insertar, y en este caso le diremos desplazar celdas a la derecha. Y le decimos aceptar. Ahí lo tenéis. Ha creado un espacio entre estas dos columnas, pero esto de aquí lo ha dejado igual. Voy a deshacer. En relación a esto, queremos eliminar los datos de este alumno. Si le damos a suprimir, se borra la información, pero sigue estando la fila. Si lo que queremos es borrar la información y desplazar las celdas hacia arriba, lo que haremos será botón derecho, eliminar. Y en este caso le diremos desplazar las celdas hacia arriba, porque lo que quiero es borrar esta información y que el resto de celdas de aquí suban arriba. Aceptamos y ya está. Fijaros, hemos borrado el dato del alumno número 9. Por último, para acabar el tutorial, vamos a ver la operación de combinar celdas y su inversa, que será descombinarlas, o como Calc lo llama, dividirlas. Para eso, si nos vamos a esta hoja de cálculo que yo he llamado horario, fijaros, aquí por ejemplo, en el viernes, tengo que en estas horas de aquí, de 9:30 a 10:15 pone matemáticas y de 10:15 a 11 pone también matemáticas. Yo, en vez de que aparezca dos veces matemáticas, yo lo que quiero hacer es combinar estas dos celdas o unirlas, que es lo mismo, y que solo aparezca una vez la palabra matemáticas. ¿Cómo lo hacemos? Para eso, seleccionamos las dos celdas y tenemos dos opciones. Desde el menú formato,
combinar celdas. Y dentro de combinar celdas tenemos dos posibilidades. Combinar y centrar celdas, si le damos, nos aparece la siguiente pregunta. ¿Quiere mover el contenido de las celdas ocultas a la primera celda? Esto quiere decir, si le decimos que no, las dos veces que sale aquí matemáticas solo va a aparecer una vez. Y si le decimos que sí, van a salir las dos veces matemáticas. Fijaros, si le digo que no, que será lo habitual, ya os lo digo. Fijaros, ha combinado las dos celdas en una, y ahora solo aparece una vez la palabra matemáticas. Voy a deshacer, volvemos al menú formato, combinar celdas, volvemos a la misma opción, combinar y centrar celdas. Si ahora le digo que sí, fijaros, él intenta poner las dos. Ha combinado todo en una única celda, pero sigue queriendo poner las dos palabras matemáticas y matemáticas. Voy a deshacer. La otra opción que habéis visto, combinar celdas, es unir celdas. Vuelve a preguntar lo mismo. Siempre utilizaremos, yo es lo que os recomiendo, o es lo más habitual que se va a utilizar, es decirle no. En este caso no centra la información, es solo esa diferencia, que eso lo podemos solucionar, por ejemplo, con alineación vertical. En el fondo es lo mismo, tanto combinar y centrar celdas como unir celdas. Lo único que aquí, fijaros, él lo combina y a la vez centra la celda. Bueno, son dos opciones, pero que ya os digo que es prácticamente lo mismo. También podemos hacerlo con el botón derecho del ratón. Por ejemplo, estas dos que pone historia, las selecciono y con el botón derecho del ratón, en este caso pone directamente unir celdas. Siempre nos sale la misma pregunta, le decimos que no. Y veis, en este caso la opción de centrarlo solo lo tenemos desde el menú de formato. Aquí no tenemos esa opción, pero os repito, esto es fácil de solucionar. Centrar verticalmente y ya está. Tenemos aquí otros ejemplos. Unir celdas, le digo que no y lo voy a centrar. O esta de aquí, desde el menú formato, combinar celdas y aquí utilizo combinar y centrar celdas. Le digo que no. También podemos hacerlo no solo con celdas apiladas verticalmente, es decir, sobre columnas, sino también en filas. En este caso selecciono estas, aunque están vacías, pero quiero eliminar las separaciones. Lo mismo, botón derecho, unir celdas. Y le digo no. ¿Veis? Y aquí igual. Botón derecho, unir celdas. Para dividir las celdas, imaginaros que aquí donde antes hemos hecho esta unión, matemáticas, ahora cambiamos el horario y en vez de matemáticas solo va a haber matemáticas e historia. ¿Cómo hacemos para dividir esta celda? Para eso la hemos seleccionado, nos vamos otra vez al menú formato, combinar celdas y en este caso utilizaremos dividir celdas. Cuando esta opción queda activa quiere decir que aquí hay dos celdas combinadas o unidas. Dividir celdas. Y ya está. También lo podemos hacer con el botón derecho del ratón. Por ejemplo, esta de aquí, botón derecho, dividir celdas. Y ya está. Bien, con esto finalizamos el tutorial y resumiendo en esta lección, hemos visto cómo manipular las filas, las columnas y las celdas. Hemos visto cómo modificar el alto de las filas y el ancho de las columnas, a insertar y eliminar filas o columnas, a ocultar y mostrar filas o columnas y por último a desplazar, combinar y dividir celdas. Con esto finalizamos el segundo bloque dedicado a las nociones básicas para manejarnos con Calc. A partir de la próxima lección comenzamos el tercer bloque, donde aprenderemos a realizar cálculos. Entraremos en detalle en el concepto de referencia. Veremos cómo aplicar los operadores matemáticos básicos, las funciones de cálculo más habituales y mensajes de error comunes que nos pueden aparecer durante los cálculos. Para más detalle del contenido de este tercer bloque, puedes ver el primer tutorial del curso donde se hace la presentación de todo el curso. Si tienes dudas o quieres hacer cualquier comentario sobre lo visto en este tutorial, te podré atender en la sección de comentarios del vídeo. Si te ha sido útil, te doy las gracias por compartirlo y darle un me gusta. Para seguir informado sobre las novedades del canal, te invito a suscribirte a él. Nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo.